Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Todos bien? Muy bienvenidos una vez más a este encuentro que hacemos todas las mañanas, ustedes, yo, con nuestro Señor, que de seguro está aquí junto a nosotros. Y me gustaría ver que me cuentes, contame, cómo está tu vida de oración, cómo está tu relación con Dios, cómo todo lo que hemos hablado ha mejorado tu vida de oración. Contame cuál fue el tema que más tocó tu corazón, contame dentro de lo que hemos hablado cuál fue el tema que estabas esperando una respuesta de parte de Dios y Dios te habló. Porque esto va a ser un ida y vuelta, ¿sí? No solamente yo hablando, sino que tú me comentas también parte de lo que vas aprendiendo y parte de lo que vas más bien añadiendo a nuestra vida, porque digo, lo que vamos aprendiendo no es solo por aprenderlo, sino que lo vamos añadiendo a nuestra vida. Muchas gracias a los que se están suscribiendo. Yo veo ahí ya que son varios los que se han suscrito al canal. Quiero darles la bienvenida a todos los que se han suscrito y quiero decirles que somos una iglesia que estamos en la ciudad de Córdoba. Yo dirijo esa comunidad de fe. Mi nombre es José Bravino. Todas las mañanas nos encontramos aquí para aprender sobre la palabra de Dios. Así que bueno, espero que sea de bendición todo lo que venimos hablando. Hoy traigo un tema también muy lindo, como todos los temas, ¿sí? Siempre que salen de la Biblia son temas muy lindos. ¿Te ha pasado que a veces quieres o necesitas una respuesta de Dios y no la puedes escuchar? ¿Te ha pasado que a veces necesitas hablar un tema con Dios y parece que no tenés bien en claro, no estás entendiendo lo que Dios te está diciendo? ¿Te ha pasado que a veces vos necesitas una respuesta de Dios, pero hay varias voces dentro tuya y no sabemos cuál es la adecuada? Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre algo que puede hacer que nuestros oídos espirituales y nuestra conversación con Dios se haga mucho más afín. Viste, hoy cuando hablas por celular es muy común que las comunicaciones estén un poco y es bastante feo. Estás hablando con alguien, no se escucha lejos, se entrecorta. Bien, hoy vamos a hablar sobre algo que va a hacer que esa comunicación sea muy buena y que tus oídos y los míos puedan escuchar a Dios de una manera mucho más clara, y es el ayuno, ¿sí? Hoy vamos a hablar del ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Para qué sirve el ayuno? ¿Sabes? Cuando nosotros nos preguntamos por qué todo esto está como está, por qué el mundo está como está, te va a parecer increíble, pero si vos te vas al libro de Génesis, cuando Dios creó las cosas y cuando Dios creó al ser humano, todo estaba en armonía con Dios, hasta que llegó un momento, algo que pasó que hizo que todo esto se desbarrancara y comenzaran los problemas. ¿Sabes lo que fue? Una comida. ¿Me decís, cómo, pastor? Sí, una comida. La Biblia dice que había un árbol del cual Dios dijo, todo podés comer, menos de este árbol, ¿sí? Pero dice que Adán y Eva, y por una historia que ya muchos la conocemos, miraron ese árbol, tomaron y comieron. Y a partir de esa comida fue que comenzamos a tener los problemas que el pecado nos trae cuando nosotros comenzamos a pecar. Todo comenzó por una comida. Y de hecho que por una comida también nosotros podemos hacer que nuestra realidad espiritual cambie. Por eso, así como comer nos llevó a un problema, dejar de comer o ayunar muchas veces nos lleva a clarificar muchas cosas en el mundo espiritual. En Mateo capítulo 6, desde el verso 1 al 18, nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar sobre 3 disciplinas que todo cristiano debemos estar practicando, que son la limosna, ayudar a los pobres, el ayuno y la oración. Y de ahí deriva un montón de cosas que nosotros tenemos que saber o entender con respecto a esto que tenemos que estar practicando. Pero hoy vamos a hablar específicamente del ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno no es solamente dejar de comer por un periodo de tiempo. Es más, me he encontrado con personas que me dicen, hoy estuve ayunando y mientras estaba trabajando y mientras trabajé hice un ayuno. Y está bien, querés hacer un ayuno mientras trabajás, no hay ningún problema. El tema es que es muy difícil estar orando porque el ayuno es una herramienta que potencia nuestra oración y hoy vamos a hablar de cuáles son los beneficios. Pero mucho nos sirve cuando nosotros estamos en un pleno actividad o pleno desarrollo de nuestras actividades, estar ayunando porque es muy difícil estar haciéndolo en esas circunstancias. O sea que el ayuno no es solamente dejar de comer, el ayuno bíblico nos dice que ayunar bíblicamente es dejar de comer con un propósito espiritual. Vuelvo a repetir, ayunar es dejar o abstenerse de alimento con un propósito
espiritual. Muchas figuras bíblicas ayunaron. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Josué ayunó también por 40 días y 40 noches. Moisés también hizo el mismo ayuno. Daniel ayunó por 21 días en forma parcial. Pablo ayunó 3 días y 3 noches, absteniéndose incluso hasta de alimentos y de agua. Hay diferentes formas de ver de cómo todo personaje bíblico y de fe ayunó o el ayuno pasó por sus vidas. La Biblia nos enseña de 3 clases de ayuno, 3 formas de poder ayunar. Un ayuno que es completo o absoluto, un ayuno que es parcial, ¿sí? Y un ayuno que es normal. Vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos. El ayuno total, el ayuno absoluto, es aquel donde no comes absolutamente nada, ni siquiera bebes agua. Este es un ayuno extremo, ¿sí? Lo hicieron personas en situaciones extremas. Pablo, al comenzar su ministerio, hizo un ayuno de 3 días y 3 noches sin comer y sin beber agua, ¿sí? Es un ayuno que debe ser hecho bajo supervisión de un médico, ¿sí? Y si Dios te llama a hacerlo, porque evidentemente no es que yo lo hago cuando quiero, Dios te tiene que llamar a hacerlo, es un ayuno extremo para situaciones extremas donde tú necesitas algo, evidentemente que le demuestras a Dios en este ayuno de que no hay forma de que no te pueda contestar. Dios escucha esa oración cuando lo hacemos a través de un ayuno absoluto. No es para siempre, no es que nosotros tengamos que hacer siempre, pero hay veces que Dios ha llamado a personas a hacerlo y es muy bueno. El ayuno normal es el ayuno que se hace desde la mañana hasta la tarde, absteniéndose de alimentos. Podemos beber agua, ¿sí? Incluso algunos tipos de jugos o de líquidos, ¿sí? Pero sin tomar alimento, y durante ese día dedicado a la oración. Tiene que ser un día donde vos puedas estar en tu casa tranquilo y puedas estar en oración, porque volvemos a decir, el ayuno no es abstinencia de alimentos, sino que es algo que yo lo hago a través de la oración con un fin espiritual. Entonces, es bueno que nosotros podamos tener un ayuno normal, que es el ayuno común, donde uno se levanta a la mañana y hasta la tardecita aproximadamente no toma alimento, puede beber agua y algunos jugos, y comenzamos a orar para pedir a Dios respuesta a algo. Y finalmente el ayuno parcial, tipo el que hizo Daniel. Daniel por 21 días comió legumbres, verduras y tomó jugos de frutas, ¿sí? Durante 21 días en un ayuno que le dedicó a Dios con ciertas razones y con cierto contenido espiritual. Vuelvo a repetir, el ayuno en sí no sirve de nada, es morirse de hambre. El ayuno siempre va acompañado de la oración y tiene una finalidad espiritual. Ahora, ¿cómo hago yo? ¿Qué es lo que hace el ayuno? ¿En qué me ayuda en la oración? Punto número 1, el ayuno abre nuestros oídos espirituales. Cuando nuestro Señor Jesucristo llamó a Pablo, luego de haber hablado con él y lo llama al ministerio, Pablo estaba en pleno desarrollo de un ayuno. Y en medio de ese ayuno es que Dios habla a su corazón, porque sus oídos espirituales estaban completamente abiertos a la voz de Dios, ¿sí? Cuando Pedro se le anuncia el ministerio a los gentiles, donde él estaba orando y ayunando en la terraza de su casa, podemos ver de qué manera Dios habla en una forma específica con Pedro, dándole las llaves de la apertura del Evangelio, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, y a través del cual llega a nosotros. Mira qué importante lo que Dios hablaba con Pedro en esa oportunidad, y Pedro estaba ayunando. El ayuno abre nuestros oídos espirituales y también el ayuno nos da revelaciones de cosas que Dios nos quiere. Joel, la Biblia nos dice, y hay una promesa de Dios, de que todos aquellos jóvenes, ancianos que busquen a Dios y que sean derramado el Espíritu de Dios sobre su vida, tendrán visiones y verán sueños. Entonces, pero si usted se fija ahí, dice después de esto tendrán visiones y sueños. ¿Después de qué? Después de un ayuno, ¿sí? En un ayuno Dios clarifica tu mente, Dios clarifica tus pensamientos, responde a tu corazón, abre nuestros oídos espirituales. En oraciones donde a veces la venimos haciendo y no tenemos respuesta, es necesario ponernos en ayuno y oración. En Daniel capítulo 10, verso 12 hay una respuesta del ángel. Le dice a Daniel, entonces le dijo, Daniel, no tengas miedo. Desde el primer día en que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada en el cielo, y aquí yo te traigo la respuesta. Qué bárbaro.
Tú doblas tus rodillas y en el cielo ya notifican de que vos estás orando. Dices, desde el primer día. Él estuvo 21 días orando y ayunando y muchas veces uno piensa, bueno, Dios no. No. Dice, yo envié la respuesta, pero hubo ahí en el medio una batalla espiritual que hizo que esto se demore. Pero desde el primer día en que vos decidiste buscar a Dios y humillarte, la respuesta fue lanzada desde el trono de Dios. ¿Necesitas una respuesta? ¿Necesito yo una respuesta? ¿Necesitamos que Dios nos hable? ¿Queremos afinar nuestros oídos espirituales? El ayuno está al alcance de nuestra mano. Ese es el desafío para los próximos días. Si en algo ha cambiado tu vida de oración, si en algo estamos aprendiendo con respecto a la oración, le vamos a sumar ahora el ayuno. En momentos donde vos necesites o donde yo necesite tener más afinidad espiritual y una respuesta específica de Dios, le vamos a agregar el ayuno, ¿sí? Y vamos a desatender nuestras necesidades del estómago, vamos a dejar el estómago de lado y le vamos a dar a Dios el primer lugar, ¿sí? Cuando comiences, no intentes más allá de lo que puedes hacer, no lo intentes, no quieras hacer más de lo que está en tus manos o en tu posibilidad. Por ende, comienza con un ayuno parcial, comienza con un ayuno de pocos días, comienza con un ayuno un poco más leve, hasta que uno esté un poquito más ducho en el tema y puedas hacer algún otro tipo de ayuno, Debemos clarificar el tema de por qué ayunar. Vuelvo al punto de que ayunar no es morirse de hambre porque sí. Tiene que ser con una intención. Necesito una respuesta, hay algo que necesito, debo clarificar mis pensamientos, necesito que Dios ordene ciertas cuestiones en mi mente y en mi corazón. Vamos a ayunar y Dios va a responder, pero tienes que clarificar el por qué lo estás haciendo. Lo segundo, no tienes que ayunar para obtener el favor de Dios. Muchas veces yo he escuchado, voy a ayunar porque necesito un trabajo y voy a ayunar para que Dios me lo dé. El ayuno no es para buscar el favor de Dios, el ayuno no es para librarte del pecado, voy a ayunar para dejar de decir malas palabras. No es esa la intención del ayuno. El ayuno es para afinar nuestros oídos espirituales. El cambio en el corazón, el cambio en tu vida y el favor de Dios hacia tu vida viene a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir y pedir cuando necesitamos algo. Pero el ayuno no es para ganar el favor de Dios. No uses el ayuno como una herramienta extorsiva a Dios, donde decir, bueno, Señor, yo me voy a poner a ayunar porque si no, vos me tenés que dar esto. No se usa así el ayuno. Yo lo he usado muchas veces así, he aprendido que no es la forma, ¿sí? Sino que el ayuno es para tener una comunión más íntima con Dios. Volvemos a repetir, el ayuno no es una dieta para bajar de peso, de hecho que lo vas a hacer, pero no es esa la finalidad, ¿sí? Y a menos que lo dediques a la oración, ayunar no tiene sentido. Tampoco tiene sentido ayunar para que los otros nos vean, ¿no? Dijo Jesucristo, no lo hagas de esta manera, comentándole a todo el mundo que estoy ayunando, hace 10 días que vengo ayunando, para que la gente te mire y diga, wow, qué súper espiritual que sos. No. En realidad nadie se tendría que enterar de que lo estás haciendo. Esa es la manera bíblica y correcta de hacerlo, porque vos estás teniendo una comunión con Dios y una búsqueda de Dios, y de eso solamente vos y el Señor, yo y el Señor nos tenemos que enterar. Bueno, este es un tema que lo he querido traer hoy. Vuelvo a repetir, gracias a todos los que se han suscrito y los que no lo han hecho, no te pierdas la oportunidad. Vamos a estar subiendo todos los contenidos de la iglesia, trabajos de niños, enseñanzas bíblicas, nuestro live de nuestras reuniones por Zoom, todo va a estar siendo subido a nuestro canal de YouTube, así que no te pierdas todos los contenidos y de a poquito a medida que lo vamos subiendo, si tú estás suscrito te va a aparecer la notificación. Así que bueno, y cuéntame, vuelvo a repetir, cuáles son esos temas que te interesó, cuáles son los temas que te gustaría tratar, cuáles son los temas que en tu vida te están preocupando para que nosotros de a poquito podamos ir buscando y podamos ir aprendiendo juntos sobre todo esto. ¿Qué día? Damos gracias a Dios por su palabra y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Los espero mañana, nuevamente como todos los días, de lunes a viernes, a esta hora nos reunimos. Que Dios te bendiga, te mando un beso grande y Dios mediante nos encontramos nuevamente mañana. Chau, chau.